Que el Señor te bendiga. ¿Te interesa realmente investigar la palabra de Dios? ¿Nos interesa realmente profundizar aquello que nos dijeron? Nos dijeron, yo quería compartir contigo una opinión estudiada, y espero que tú también la estudies, la busques, la profundices. A veces escucho decir, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es la palabra de Dios. Pero hay un pero. ¿Es toda la palabra de Dios? ¿O hay cosas que nos filtraron y nos dejaron afuera? Entonces quiero hacer un comentario breve. Hay montones de libros. En otro momento vamos a tocar que la iglesia, la congregación primitiva estudiaba o conocía. Leemos en la carta de Judas que dice, así como profetizó Enoc, séptimos de Adán. O sea, ¿qué significaba? Que ellos tenían el libro de Enoc y que consultaban al libro de Enoc. Entonces podemos ver de que tenemos que investigar, hermano, y buscar, porque escudriñan las escrituras que dan testimonio de mí. Ahora, cuando Yeshua dice escudriñan las escrituras, siempre tenemos en mente de que de pronto en aquel momento tenían la Biblia como nosotros nos imaginamos hoy. Yo aquí tengo diversos tipos de Biblia, Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia hebrea. Pero, ¿sabías tú que la Biblia hebrea, que vamos a comenzar por el origen y las raíces del cristianismo, del movimiento mesiánico, como le quieramos llamar, ¿sabías que alrededor del año 200 se compiló, algunos opinan 300, año 200 después de Cristo, se compiló lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o Biblia hebrea? Para pensar, entonces, en tiempo de Yeshua había rollos diversos que consultaban los sabios. El rollo de Isaías, el rollo de Deuteronomio, conocido como la ley, o la Torá. Pero no estaba así como nosotros nos imaginamos la Biblia. O sea, ¿y cómo sabemos esto? Sabemos, además de la historia, ¿por qué quiero hacer hincapié? Porque hay una palabra en un libro que es maravillosa. Y yo te la voy a leer y después te pregunto si esto no es palabra de Dios. Si esto no es palabra de Dios, ¿qué cosa es? Porque han dejado fuera muchas cosas que el Señor dejó en su enseñanza. Fijémonos que Pablo en un momento, Shaul escapa y dice, por favor alcánzame el pergamino y el capoto que lo había dejado en una corrida, esas que tenía que escapar, pobre Pablo. El pergamino, había una escritura que llevaba, no sabemos, por ahí llevaba el rollo de Isaías, por ahí llevaba el rollo de Ezequiel, o quizás el libro de Deuteronomio, que era el más usado, pero vuelvo a repetir, no tenían la Biblia como nosotros. Es importante que sepamos esto. A ver, independientemente de lo que diga tu pastor, tu sacerdote, lo que diga el rabino, lo que diga tu maestro, investiguemos por nosotros mismos, investiguemos, porque de pronto a lo mejor nos están privando de una riqueza espiritual que todavía tenemos. Si bien Dios permitió el canon, que hay diversos canon, podemos ver que en la Iglesia Católica tienen los libros llamados deuterocanónicos, que no son tan deuterocanónicos porque son más antiguos que muchos de los que tenemos en la actualidad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, has aprendido la escritura desde chico y esto te hará sabio para salvación, ¿qué escritura estaba hablando? Obviamente, ¿podemos llamar al Antiguo Testamento? No, mucho más, había mucho más que lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Por ejemplo, estaba el libro de Eclesiástico, del cual quiero hablar hoy. Entonces, ¿tenía el Nuevo Testamento Timoteo para decir así dice San Mateo o Marcos? No. Cuando los de Berea controlaban lo que decía Pablo, ¿tenían el Nuevo Testamento para verificarlo? Decían, no. Tenían escrituras que eran distribuidas en ese momento, que ni la arqueología ni los libros de historia han precisado con exactitud cuántos libros o cuáles eran, pero sabemos de muchos de ellos por la propia escritura que tenemos. Por ejemplo, vamos a este gran milagro que ocurrió
allá por el año 48. Precisamente nada es casualidad acerca de que cuando resucita el Estado de Israel, en los manuscritos del Qumran. ¿Qué se encuentra? Se encuentra libros que es como meterse, como dice este sabio varón Adolfo Reutemann, el curador del libro allí en Jerusalén. Él dice es como meterse en el túnel del tiempo. Entrar al Qumran es como meterse en el túnel del tiempo. Y vamos a encontrar libros como Eclesiástico o Jesús Ben Jirá, según como lo traduzcan. Y estamos hablando de 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban ahí, los famosos esenios? Bueno, hay diversas versiones, pero la mayoría coincide en que eran sacerdotes que no estaban de acuerdo con la corrupción del templo y se fueron, se hicieron aparte, porque no querían ser partícipe del pecado, de lo que el propio judaísmo hoy reconoce, que la corrupción que mató a Yeshua, que mandó a la muerte, era porque no les convenía, porque había un pacto entre los romanos y este grupo selecto de religiosos y más que nada corruptos. Entonces un grupo de sacerdotes que se fueron allí al desierto y no querían saber nada, pero ellos llevaron las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Volvemos al mismo tiempo. No estaba el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy, o la Biblia hebrea, no estaba. Había varios libros, entre ellos Eclesiástico. Había varios libros. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decir esto es así o esto no es así? Bueno, miremos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, si esto es de Dios o no es de Dios. Yo quiero leerle solamente capítulo 2 de Eclesiástico. Figura en la Biblia Católica como un libro deuterocanónico. En la Iglesia Cristiana Ortodoxa figura como un libro canónico. En las Biblias protestantes, en la mayoría, no está. Sí, en la versión del Oso, en las antiguas, al principio, en la versión de Lutero, está incluido. Entonces vemos que ¿quién tiene autoridad para privarnos de esta hermosa sabiduría? Mire lo que dice esto. Yo le hago una pregunta. Si usted cierra los ojos y le dicen esto, ¿usted qué dice? ¿Es de Dios esto o no es de Dios? Sin embargo, este libro lo encontraron no solamente en el Qumran, sino en Masada. ¿Recuerda cuando en Masada lo tenían, la última resistencia hebrea, judía, contra el Imperio Romano? Se llevaron este libro, Eclesiástico. En otro momento vamos a hablar de otro. No voy a entrar en profundidad de data, fecha, pero sí tenían este libro. Pero evidentemente que allí por el año 200, así lo mismo como cuando compilaron el Nuevo Testamento, evidentemente que también hubo intereses para sacar ciertas cosas. Ahora hay libros apócrifos que directamente hay que tirarlo a la basura. Sabemos que son cosas que no tienen nada que ver con la realidad espiritual de ese momento. Pero la testimonianza de la palabra, de lo que dice, si esto no es palabra de Dios, ¿qué es? Si esto no es palabra de Dios, ¿qué es? Escucha, capítulo 2 de Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Hijo, si te acercas para servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Te ha sucedido? ¿Por qué hago el bien y muchas veces las cosas no me salen? Endereza tu corazón y manténtete firme. Y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él, al Eterno, y no te separes. Para que seas exaltado en tu final. ¿Es bíblico esto? ¿Hay una concordancia con todo lo que dice la Escritura o es un invento de alguien que es algo que por favor no lo podemos leer? Todo lo que te sobrevenga, aceptalo. Y en las humillaciones, sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro. ¿Es bíblico esto? Toda la Escritura nos da testimonio de estas cosas. Todo lo que te sobrevenga, aceptarlo. Y en las humillaciones, sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro, así como tu vida y la mía, sacando la inmundicia, sacando la mugre, sacando la suciedad. Y los que agradan a Dios en el horno de la humillación
y los que agradan a Dios en el horno de humillación. ¿Cuántas veces los apóstoles fueron humillados? ¿Y Yeshua fue humillado? Claro que sí, pero aprendieron obediencia, y en obediencia a la palabra de Dios manifestaron su humildad, y en esa humillación fueron mucho más grandes que el orgulloso, porque en esa humillación fueron exaltados por Dios. Confía en Él y Él te ayudará, endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia. Pacientemente esperé en el Eterno, dice David. Entonces, podemos observar de que cuántas cosas interesantes a veces nos estamos perdiendo porque el hombre nos limitó. Perdón. Entonces, lo que teméis al Señor, confía en Él y no os faltará la recompensa. Lo que teméis al Señor, esperad bienes, gozo y eterno misericordia. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? O sea, miremos los profetas, miremos los siervos de Dios. Es cierto, muchos de ellos fueron matados, sacrificados, pero hoy sus escritos nos dan vida. Sus vidas fueron exaltadas por el Señor hasta el día de hoy, y en su presencia, un privilegio enorme. Entonces vemos que este libro también nos alienta a perseverar hasta el final, y Yeshua dijo: el que persevere hasta el fin. Los que teméis al Señor, confía en Él, y no os faltará recompensa. Lo que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? Lo que decíamos. ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién invocó y fue desatendido? ¿Quién? Todos fueron escuchados, aunque al momento muchos de ellos pensaron que no eran escuchados, pero todos fueron escuchados. Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. ¿Perdona los pecados del Señor? ¿Nos salva en momentos de desgracia? Sabemos que si nos humillamos a Él, esto ocurre. Ay de los corazones cobardes y las manos inertes y del pecador que va por dos caminos. Nos habla toda la Biblia de esto. Hay camino de vida y camino de muerte. Perseverar hasta el fin. Ser valientes. Acá dice, no ser cobarde. ¿Es bíblico esto que estoy leyendo? Ay del corazón decaído que no tiene fe, porque no será protegido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza, que haréis cuanto el Señor venga a visitaros. Pablo dice, fe, esperanza y amor, ¿no? Está entre grandes virtudes, o sea que no perdamos la esperanza. Los que temen al Señor no desobedezcan sus palabras, los que le aman guarden sus caminos. Los que temen al Señor busquen su agrado, los que aman cumpla con su ley, con su instrucción, con su Torá. ¿Es bíblico esto? Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Cuando uno teme al Señor, se humilla y teme ante Él. Caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Sabemos que el hombre no tiene misericordia y es preferible caer en las manos del Señor en el sentido de primero humillarnos ante Él, porque Él es el que da la recompensa y el que nos puede perdonar y nos puede cambiar. Este es el capítulo 2. Yo me quedo con 2 o 3 pinceladas maravillosas. Todo lo que te sobrevenga, aceptarlo. En las humillaciones sé paciente, porque el fuego se purifica en oro. Enderezad los caminos y esperad en Él. Fijaos en las generaciones antiguas y ve cuál fue el resultado. Bueno, este libro lo estudiaban en tiempo de Yeshua. Este libro era parte de los libros sagrados de aquel momento, a tal punto que los sacerdotes se lo llevaron y lo escondieron y lo guardaron allí en el Qumran, y estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Y gracias a Dios tenemos el testimonio de estos libros.
Y lo mismo que se encontró este libro, ahora hablo de este libro, en Masada. Significa de que muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nos dicen y lamentablemente nos privamos de muchas cosas lindas que el Señor nos dejó por diversos hombres de Dios. Yo creo ciertamente que este es un hombre de Dios. No encontré en este libro algo que fuera antibíblico. Es más, hay algunos libros que tenemos en las Escrituras que a veces nos dejan mucho que pensar, ¿no? Y algún día hablaremos, por ejemplo, el libro de Esther, pero algún día hablaremos sobre ese tema. Entonces, que no está en el Qumran y fue incluido mucho después en la Biblia hebrea, ya por el año 200. Entonces, quería compartir este pasaje de la Escritura contigo, que es maravilloso. Se encuentra en las Biblias ortodoxas o en las Biblias católicas. En la Biblia protestante se encuentra en las antiguas, como la Biblia del Oso, en la Biblia de Lutero también. Pero qué interesante, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. Había montones de libros en ese momento, pero los apóstoles, los ministros, retener lo bueno, lo que va de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Por el Espíritu lo que nos ha dado, porque no se va a contradecir su palabra. Y en donde vemos una contradicción, miremos y pensemos, ¿será una buena traducción? ¿Lo habrán traducido bien? Porque en definitiva la traducción la hicieron los hombres. Pero retengamos todo esto maravilloso, esta riqueza literaria que nos dejó el Señor por medio de hombres que expusieron sus vidas y dedicaron su vida a escribir lo que el Espíritu Santo le daba. Porque sin duda, esto no puede ser escrito por alguien que se amaneció. Esto sin duda fue dado por hombres ungidos, por hombres temerosos de la palabra de Dios. Te invito a que escudriñes más de estos libros, comenzando principalmente por lo que se conoce como deuterocanónicos, que lo vas a encontrar en la Biblia del Oso o en la Biblia de Jerusalén, y vas a ver cuántas palabras de aliento, cuántas palabras de soporto, o sea, de decirte, guarda, lo que te está pasando ya está escrito, prepárate. Fíjate cómo comienza este capítulo. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate tu alma para la prueba. No como esto que está de moda, ¿vio ahora? Oh, ven a Cristo y la prosperidad y el auto, imagina el auto y visualiza. No, eso no es bíblico. Eso no hace falta estudiar mucho, uno se da cuenta. Si uno ama a Dios, tiene olfato de Dios. Dios nos dio todos los sentidos para interpretar. Hijo mío, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón. Manténtete firme en su palabra. Y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que seas exaltado en tu final. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra de hoy no digas en tu corazón, pero esto, ¿dónde salió? Esto es un libro que consultaron nuestros padres en la fe, los profetas, los ministros y también los apóstoles. Hay algunas concordancias aquí sobre este pasaje, pero todo esto que te mencioné lo vas a encontrar en toda la Biblia, en una diversa concordancia, como si fuera el arco iris, ¿no? Estos colores de esta palabra lo vas a encontrar en diversos pasajes de las Escrituras. Entonces, hijo mío, dice aquí este hombre, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón y mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad, pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en su final. Qué palabra, ¿verdad? ¿Podemos decir qué palabra de Dios? Ciertamente sí. Que el Señor te bendiga y no te quedes con lo que yo te digo. Investiga, busca, escudriñá las Escrituras. ¿Cuáles? Todas, escudriñá todas las Escrituras, porque estas dan testimonio de Yeshua, del Mesías, de Cristo. Que el Señor te bendiga. Un abrazo, un beso a la distancia. Quien te habla, un servidor.
Néstor Veronelli. Shalom.